Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Que venga tu reino. Y es lo que deseamos verdaderamente, que venga el reino de nuestro Padre Celestial a nuestras vidas y de esa manera pues podamos vivir la vida que Dios se propuso que viviéramos en su perfecta voluntad, ¿verdad? Y en ese sentido pues vamos a iniciar leyendo la bendita palabra de Dios. Por favor les pido que tengan a la mano su Biblia y que por favor la abran ahí en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, el primer libro de la bendita palabra de Dios. Y vamos a leer el capítulo 36 y 37 y vamos a ser ilustrados de una manera especial de cómo el reino de Dios se establece en la vida del ser humano. Y aún en medio de circunstancias muy críticas, vemos cómo la gloria de Dios es real. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios y dice en el capítulo 36 del libro de Génesis, versículo 1 en adelante. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón Eteo, y a Jolibama, hija de Ana, hijo de Sibeón Ebeo, y a Besemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Jolibama dio a luz a Jeús, a Jalaam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú, y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes el Esedom. Estos son los hijos de Seir, Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disan. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jori y Gemam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaban los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama,
hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser: Bilham, Sabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los Oreos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinase rey sobre los hijos de Israel fueron estos: Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de la ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Murió Husam, y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla, de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, junto a el Éufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Y murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Megetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temás, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Capítulo número 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: escuchen ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues vengan y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró.
y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongan la mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vengan y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Esa es la bendita palabra de Dios, mis amados hermanos, y vamos a tomar una enseñanza muy fuerte respecto a todo esto. Entonces, quiero decirles que nosotros, pues tenemos que ver algo muy particular. Les voy a hacer una anécdota de lo que sucedió por allá entre el año del 2014 y 2015, cuando la reina Isabel II del Reino Unido, que ya ha gobernado por más de 60 años, pues esta mujer se ha convertido en la reina con el reinado más prolongado. Y cada año, curiosamente, el día de Navidad, dirige un mensaje a su nación, a los británicos. Y en el 2014 expresó de esta manera una declaración y dijo, para mí la vida de Jesucristo, el príncipe de paz, cuyo nacimiento celebramos hoy, es una inspiración y un pilar en mi vida. Posteriormente, ella misma citó el Evangelio según San Juan y esta mujer señaló que la luz de Jesucristo vence los momentos de oscuridad que sufrimos en el día a día, cuando de repente nos sentimos agobiados. Esta mujer enfatizó que la historia de Jesús cautiva la imaginación de mucha gente y su mensaje inalterable inspira no a la venganza ni a la violencia, sino a difundir amor en todo lugar y en todo momento. Obviamente, la reina Isabel II pues se refería a otro reino, ¿verdad? No al reino que ella presidía, sino un reino que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer y el cual vendrá a regir nuevamente cuando venga por segunda vez, ¿verdad? Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículo 10, pues ahí tenemos toda la enseñanza de lo que ahora conocemos como el Padre Nuestro. Y este reino no es otra cosa que el señorío y el reinado propiamente de Dios. Ahora, todo esto tenemos que entenderlo a la luz de la palabra. ¿Por qué? Pues porque el Señor es Rey eterno, por sobre todos los reyes. Dios tiene el control máximo de este universo, mis amados hermanos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle que el reino de Dios venga justamente a nuestra vida, porque cuando Dios se mueve, el hombre que fue hecho de tierra, ¿verdad? No sigue ya sembrado en el terror, sino que Dios viene en su reino, en ese reino espiritual actualmente, en estos tiempos, y se muestra con poder y autoridad sobre nuestras vidas. Y su amor tiene que echar fuera el terror, el temor que podemos tener. Entonces, mis amados hermanos, nosotros debemos aprender a orar porque el reino de los cielos se establezca y pedir por personas que están indefensas, que están atribuladas. A lo mejor somos tú y yo esas personas también, que estamos dolientes en un luto propiamente, que han sido víctimas, que han quedado huérfanos, que están en el desamparo o que están en una opresión espiritual. ¿Ah? Personas por las cuales en su mente no puede haber paz porque está ahí una situación crítica. Hoy hemos de orar porque el reino de Dios se establezca y que cada una de estas personas sea transformada de una manera excepcional. Y estas personas son por quien debemos interesarnos tú y yo. La gloria sea para el Señor porque Él nos ha dado autoridad a través de estas enseñanzas, de estos tiempos, ¿verdad? De estar orando por todos y cada una de esas personas que necesitan tanto que el reino de Dios se establezca en su vida como tú y yo lo necesitamos. Entonces, hay que pedir por los indefensos, los atribulados, los dolientes, las víctimas, los huérfanos, los desamparados, los oprimidos, y que venga ese reino celestial, ¿verdad? Y es por eso el tema del día de hoy. Bueno, pues quiero decirles que nosotros tenemos que aprender también a hablarle a la gente sobre nuestro Señor Jesucristo, porque cada vez que le hables a alguien sobre Jesús y el Evangelio, estás plantando una semilla en el corazón de esas personas. Ahora, tenemos que comprender que no toda semilla que plantemos obligadamente va a dar fruto. ¿Ah? No sé si ustedes se recuerden de la parábola del sembrador. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que algunas semillas nunca echarán raíces, otras, desgraciadamente, solo producirán resultados temporales. Entonces, es porque muchas personas, ¿verdad? Cuando no tienen el conocimiento de la verdad, cuando no han comprendido el amor de Dios, pues pueden llegar a alejarse de Dios debido a la tribulación o a las preocupaciones que esta vida y el engaño de las riquezas nos dan. Mucha gente piensa que porque no tiene la economía suficiente, Dios no la ha escuchado y por lo tanto no tiene sentido que persiga a un Dios que no le da lo que quiere. Pero también va a haber semilla que crece bien y que traerá un enorme fruto a los pies de Dios. Tenemos nosotros la capacidad de poder impactar a las personas enormemente a través del testimonio que nosotros podemos ir teniendo en Cristo. ¿Ah? Todos esos cambios que Dios está haciendo en nuestra vida tienen que ser suficientes como para que la gente que está a nuestro alrededor pueda decir, oye, tú tienes algo diferente. ¿Ah? Y por eso Jesucristo dice que el que recibe la semilla, que cae en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Y este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Hoy en el nombre de Jesús yo declaro que tú eres esa persona en la cual la semilla de la palabra de Dios cayó en un excelente terreno. Y te voy a decir por qué. Porque tu corazón fue tratado previamente a que recibieras esta bendita palabra. Fue barbechado propiamente, tuvo un tratamiento especial por parte del Espíritu Santo previo a que recibieras la palabra. Y entonces, como tu corazón es un terreno apto, bien nutrido, que Dios preparó, pues cuando ha llegado la palabra de Dios, pues ahora tú la entiendes, ahora tú no solamente la escuchas, sino que también la pones en práctica y estás produciendo ese fruto que Dios necesita que produzcamos tú y yo. Entonces, fíjense bien, muchos de nosotros pues venimos a los pies de Cristo por el trabajo que alguien se tomó en su momento de hablarnos de la palabra de Dios.
Hoy la gloria sea para el Señor por el trabajo que esta iglesia Aljaba de Dios está realizando a lo largo de todos estos días, en la mañana, en la noche, con enseñanza, porque justamente la palabra de Dios está sembrando en tu corazón y va a llegar el momento en que va a surtir el efecto para lo cual Dios envió esta palabra para tu vida. Dice que su palabra nunca va a volver vacía a la presencia de Dios. Va a hacer el efecto por el cual Dios está permitiendo que tú escuches su bendita palabra, porque vas a ser transformado y estás siendo transformado. Recuerden cómo nuestro Señor Jesucristo narra muchas parábolas sobre el reino de Dios, que es el reino de los cielos propiamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, mis amados? El reino de Dios es tanto ahora como todavía no está presente. Recuerden que nosotros tenemos que comprender esto, ¿verdad? Simplemente tenemos que entender que ustedes y yo estamos ya viviendo en el reino de los cielos, en la eternidad, aunque todavía estamos aquí. Todavía no se manifiesta plenamente, pero ya estamos viviendo en eso. Amén. Por ejemplo, la parábola de Jesús sobre la mala hierba, ¿se acuerdan? Que indica que hay un aspecto futuro del reino. Por el momento, dice la parábola, que el trigo y la mala hierba o la cizaña crecen juntos y no hay manera de saber quién es trigo y quién es cizaña. Pero un día habrá una cosecha y un juicio. Cuando Jesús regrese, el reino de Dios vendrá en toda su plenitud y habrá esa cosecha y a la cizaña se la apartará y se la echará al fuego. Y a aquellos que somos trigo, que traemos semilla, pues Dios nos apartará y nos llevará a sus semilleros, a donde se guarda la semilla, a su reino celestial. ¿Eh? También nuestro Señor Jesucristo prosigue diciendo que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre tomó y plantó en un campo. Y aunque es la más pequeña de las semillas, al crecer se convierte en la planta más grande del huerto y se convierte en un árbol al que incluso se aproximan las aves y anidan en sus ramas. Entonces, piense bien que nosotros tenemos que comprender que hay muchos tipos de siembra. Por ejemplo, en la iglesia estamos nosotros promoviendo la plantación de nuevas iglesias. Y lo que se planta, pues de inicio suele ser muy pequeño, ¿verdad? Como una semilla. Pero una vez que se siembra, se le abona, se le da el tratamiento correcto, pues va a crecer y va a traer fruto. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que participar en todo esto, mis amados hermanos, porque nosotros también deseamos que el reino de los cielos se extienda sobre la faz de la tierra. Y Jesús continúa hablando sobre el reino de los cielos, por ejemplo, como una levadura que fermenta la masa. Y quiero decirles que nuestra influencia puede ser inmensa en nuestro hogar, en nuestra familia, en la escuela, en la universidad, en la fábrica, en la oficina, en donde tú te desarrolles. Así es como se lleva a cabo la transformación de la sociedad. Tú eres la buena semilla que Dios ha puesto en tu corazón para poder plantarla en el corazón de muchas otras personas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seas parte de esta gran bendición que tenemos. Que nos ayude, hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a plantar tantas semillas como sea posible, mientras nosotros, ¿verdad? Pues compartimos la buena noticia, esa buena noticia de Jesús con los demás, del amor de Dios para con los demás. Y poder decir que venga tu reino a mi ciudad, a mi nación, a todo el mundo. ¿Y por qué hablamos de todo esto, mis amados? Bueno, pues porque nosotros tenemos que aprender a inclinarnos ante el Rey de Reyes, ante ese Dios todopoderoso que es el amo y Señor del reino de los cielos. Amén. Y fíjense cómo hoy comenzamos pues la historia de José. Y la comenzamos hoy porque la vamos a seguir durante unos días estudiando. Primero vimos pues una genealogía y una serie de situaciones de la descendencia de Esaú. Tenemos que leer la palabra de Dios, mis amados, aunque de repente se vuelve o se torna un tanto difícil de comprender o de para qué declaramos los nombres de esas personas si no tendría mucho sentido. Yo quiero decirles que tienen un gran sentido.
Si volvemos a leer el capítulo número 36, que es el de las generaciones o la simiente de Esaú, pues nos vamos a dar cuenta de que muchos de los pueblos que después vamos a leer, que se constituyen como enemigos del pueblo de Dios, de los judíos, de los israelitas, pues vienen justamente de ese odio de repente enconado que se generó cuando Jacob le quita la primogenitura a Esaú. Porque los hijos, la descendencia de Esaú, pensaban que ellos eran los que tenían el derecho de la herencia de Dios, de la tierra que Dios le había dado a los israelitas, y por eso la pelean. Y por eso se constituyen en terribles enemigos para el pueblo de Dios. Vemos cómo están los amalecitas, cómo están los heveos y toda la descendencia de Saúl, que posteriormente vamos a ir estudiando y nos vamos a dar cuenta de el por qué Dios permite que en su palabra se escriba el nombre de todas estas personas y cómo se fue desarrollando los hechos en la historia del pueblo judío. Amén. El día de hoy, también, como les comento, comenzamos la historia de José, el soñador. Dice la palabra de Dios que él fue amado más que ninguno otro de los hijos de Israel, de Jacob propiamente, ¿verdad? Y sus hermanos estaban celosos. José tuvo sus famosos sueños y por eso se lo llama José el soñador. Él vio en sus sueños cómo sus hermanos se inclinaban ante él, le rendían pleitesías, ¿eh? Y pues no hay duda de que Dios en ocasiones pues nos habla por medio de sueños. Ciertamente habló de esa manera a José. Yo te quisiera preguntar a ti personalmente, ¿cómo te habla Dios? Yo te quiero decir que yo he escuchado a muchos hermanos a los que respeto cuando dicen, es que Dios habló a mi vida. Y yo escuché lo que Dios me dijo. Gloria a Dios por ellos, ¿verdad? Qué bueno que Dios les habla de esa manera. A mí en lo personal quiero confesarte que no me habla Dios audiblemente. Nunca lo he podido escuchar. Nunca he escuchado la voz de Dios, pero Dios habla a mi vida a través de la bendita palabra, a través de impresiones espirituales. Quiero también confesarte que yo difícilmente, de hecho, yo no me recuerdo de un sueño que haya tenido. Es algo curioso que he comentado en varias ocasiones, pero yo despierto y no me recuerdo en absoluto de lo que pude haber soñado. Sé que debo soñar, ¿verdad? Porque no sé si haya la capacidad o la condición de que alguien verdaderamente no sueñe. No sé si sea mi caso, pero por lo menos yo no recuerdo ni un sueño de lo que haya podido soñar en la noche. Por lo tanto, pues yo no puedo decir que Dios me habla a través de sueños. Lo que sí te puedo decir es que Dios habla a través de su palabra para mi vida. Y por eso leo la Biblia, y por eso estoy atento, y por eso medito en la palabra, y por eso estoy deseoso de seguir estudiando la palabra de Dios cada día más. De esa manera habla Dios a mi vida y yo entiendo. Entonces, yo no sé cómo hable Dios a tu vida. A lo mejor es por sueños, a lo mejor es por impresiones espirituales, a lo mejor es por audiblemente. Eh, entonces, en este caso vemos que Dios habló mediante sueños a José. Y mediante esos sueños, José vislumbró, vio a futuro lo que le deparaba propiamente esto, el futuro, y lo que Dios haría con él. Sin embargo, pues no siempre es sabio contarle a todo el mundo los sueños ni las visiones que podamos tener acerca de nuestra propia vida. Vemos cómo la palabra de Dios nos enseña que José tenía 17 años, era un joven y era un inexperto. Su error fue contar sus sueños a todos. Y esto generó aún mayor odio, ¿verdad? Y celos más grandes entre sus hermanos y él. Entonces sus hermanos dijeron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter y que nosotros te vamos a atender, que vamos a ser tus esclavos? Pues obviamente aborrecían la posibilidad de que José llegara a ser su rey. Recuerden que José es el penúltimo hijo de Israel, de Jacob. El último hijo que tuvo fue, como ya pudimos estudiar, Benjamín, ¿verdad? Y él era hermano de padre y madre de José.
Entonces, vemos cómo al ser el penúltimo hijo, pues los hijos mayores, en este caso Rubén, que es el hijo mayor, el primogénito, pues no podía aceptar que José pudiera llegar a ponerse por encima de él, ¿verdad? Después, el buen José tuvo otro sueño en el que los vio haciendo reverencias ante él. Entonces, imagínense, pues su padre sabiamente simplemente nada más observaba, callaba, pero estaba meditando en las palabras de José. Mis amados, si no estamos seguros de cómo responder a un sueño o a una visión que te parezca originada por Dios, pues la respuesta más sabia es simplemente meditar en tu corazón. Tranquilo. Dios te revelará realmente lo que sucede en el sueño. Han venido hermanos conmigo y me dicen, oiga, pastor, fíjese que yo soñé esto y esto y esto. Y esperan, ¿verdad? Que sea yo ¿cómo les puedo decir? Un lector de sueños o pretenden que yo les diga, es que mira, lo que soñaste quiere decir esto y esto y esto. Realmente muchas veces, pues yo no he estudiado nada acerca de sueñología y por lo tanto, pues yo me quedo corto. Lo que les digo, mira, ¿sabes qué? Yo no te puedo decir lo que representa o lo que significa ese sueño. Lo que sí te puedo invitar a hacer es a que ores, medites en tu corazón y le pidas a Dios que te revele el significado de tus sueños. Yo voy a hacer lo propio y si Dios me muestra algo a través de su bendita palabra de cómo debo interpretar tu sueño, pues te lo diré. Yo no tengo ese espíritu de interpretación de sueños, ¿ok? Ok. Entonces, quiero decirles que no obstante, ¿verdad? Vemos cómo de nuevo con cierta insensatez, pues José vuelve a contar el asunto a toda su familia. Y obviamente pues sus hermanos se ponen aún más celosos y traman matarlo. Pero en vez de matarlo, pues lo venden a los madianitas. Y si ustedes se dan cuenta de lo que leímos en el capítulo 36, uno de los personajes, uno de los nombres que aparece en ese capítulo es el pueblo de Madián o de los madianitas, que obviamente aceptan a José en venta cuando otro judío no lo hubiera aceptado. Pero ellos, como traen ese encono, pues obviamente dicen, es un judío, échamelo, nosotros lo vamos a revender. Y se lo llevan, y se lo llevan hasta Egipto. Y ya cuando llegan a Egipto, los madianitas, como tratantes de blancos, de esclavos, lo venden a Potifar, uno de los funcionarios del faraón. Este hombre era un capitán de la guardia. Y José entonces quedó bajo otro rey, no bajo el rey todopoderoso, no bajo las órdenes del Dios de Israel, sino más bien bajo el reinado de Faraón, allí en Egipto. Y bueno, pues entonces vemos que como resultado de la imprudencia de José en cuanto a compartir los sueños con sus hermanos, pasó por años y años de dificultades y gran pesar. Y vamos a ver eso el día de mañana. Posteriormente lo vamos a ver. Pero fíjense cómo Dios usó toda esta situación para desarrollar un carácter específico en la vida de José y prepararlo para la gran obra de su vida, para lo que José fue diseñado por parte de Dios para venir a ser aquí en la tierra. ¿Por qué estoy diciendo esto, mis amados? Porque muchas veces, como resultado de nuestra imprudencia, de nuestras malas decisiones, de haber, pues, de alguna manera llevado nuestra condición de vida en una forma no correcta, pues tenemos justamente que pagar las consecuencias. Y muchas veces las consecuencias las tendremos que pagar por días, por semanas, por meses, en relación a lo que actuamos en contra nuestra propiamente, ¿verdad? Tendremos que pasar a la mejor por situaciones en donde por una mala decisión, pues pudimos haber enfermado, pudimos haber lastimado nuestro propio cuerpo y pues ahora tendremos que pasar esa factura, pagar esa factura.
Pero yo te quiero declarar en el nombre de Jesús el día de hoy que Dios va a utilizar todo lo que tú estás viviendo, todo el resultado de tu imprudencia o de tu condición, de ese tiempo de dificultad, de pesar que puedas estar viviendo, de dolor, de angustia, lo va a utilizar para desarrollar tu carácter. Recordemos que nosotros hemos sido llamados a formalizar el carácter de Cristo en nuestra vida. Uh-huh. Tú y yo fuimos criados de una manera, se nos fue forjando un carácter, el carácter con el que tú te has venido desempeñando durante toda tu vida. Y seguramente tu carácter te ha traído a tener consecuencias porque tu carácter te lleva a ser peleonero, tu carácter te lleva a ser displicente, tu carácter te lleva a ser de una manera en que después hay que pagarle las consecuencias. ¿Ah? Tu carácter te lleva a ser orgulloso, vanaglorioso, envidioso a lo mejor, no lo sé, cada quien tendremos un punto crítico en nuestro carácter, pero Dios quiere transformar nuestro carácter de esa manera en que fuimos criados para traer el carácter de Cristo a nuestra vida y que nosotros vivamos no para lo que fuimos criados, sino para lo que fuimos creados. Y de esta manera Dios está preparando nuestra vida para desarrollar la gran obra que Dios se propuso en cada uno de nosotros. Amén. Hoy te quiero decir que tú no eres el mismo que inició hace tiempo cuando empezamos a estudiar la bendita palabra de Dios. Dios te ha ido transformando y estoy cierto y seguro, porque si Dios lo prometió, Dios lo ha de cumplir. A lo mejor esa transformación te está doliendo, pero dale la gloria a Dios, dale gracias a Dios, porque en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, tú estás siendo llevado a una condición completamente diferente. Estás siendo puesto para ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida de una manera increíble. Amén. Entonces, retomando el tema, fíjense que el reinado del que leemos en el Antiguo Testamento, pues era una anticipación del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Recuerden que lo que sucedió en el Antiguo Testamento viene a ser la sombra de lo que vendría a suceder en el Nuevo. Entonces, en el pasaje de hoy, pues vemos una variedad de gobernantes humanos, desde los reyes y hasta los jefes de Edom, ahí en el capítulo 36 que leímos desde el versículo 31 al 43, y después se nos muestra hasta el faraón, ya en el capítulo 37, versículo 36, el faraón de Egipto, el rey de Egipto. Entonces, uno de los mensajes clave en estos últimos capítulos de Génesis es que Dios está, en última instancia, por encima y por detrás de todos los regentes, de todos los reyes, de todos los gobernantes humanos. Y esto se evidencia de forma particular en la historia de José. La historia de José, como empezamos, ¿verdad? Fue terrible. Lo atrapan sus hermanos, lo meten a la cisterna primero, lo querían matar, después ya no lo matan, lo venden. Y obviamente como esclavo, yo creo que pobre José no se la pasó nada agradable, mis amados. Y en aquellos tiempos la esclavitud era tan bárbara, tan terrible, que el ser humano que era capturado como esclavo prefería muchas veces la muerte a seguir en esa condición de esclavitud. Entonces, vemos que a veces los giros y las vueltas de la historia parecen bizarros y hasta aleatorios, como que algo pasa nada más por pasar. No obstante, fíjense cómo leemos sobre la participación de Dios. Fíjense cómo en los sueños de José, ¿verdad? Vemos cómo Dios participa y oportunamente descubrimos que todo obra para el cumplimiento de los propósitos divinos. Eso ya lo vamos a ver en el capítulo 50, versículo 20. Por eso les digo que apenas inicia esta historia. José, el soñador, quiero decirles que es una tipología de Cristo. En otras palabras, para que me lo comprendan bien, la vida de José anticipaba la vida de nuestro Señor Jesús. Pero aquí vamos a ver que al comenzar estamos observando un contraste muy evidente.
Jesús también sabía cómo lo usaría Dios, pero fue muy discreto en cuanto a quién contárselo. No se lo contó a todo mundo. De hecho, fue tan discreto que algunos se refieren a ello como el secreto mesiánico. Si se acuerdan, por ejemplo, cuando el mismo Pilato le dice, oye, ¿realmente quién eres? ¿Eres tú acaso el rey de los judíos? Y le dice, no lo he dicho yo, pero tú lo has declarado. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, obviamente estuvo en una condición tan discreta que no se vino a exhibir y no se vino a poner en una condición en donde pudiera estar buscando seguidores por lo que él podría ser como un rey, como un humano se mostraba. Él quería el corazón de sus seguidores por quien verdaderamente empezaron a ver quién era él. Amén. Entonces, vemos ese contraste, pero también vemos en este pasaje el inicio de las similitudes entre Jesús y José, ¿verdad? José el soñador. Un día, así como José lo declaró, la gente se inclinaría ante José y también entendemos que un día toda rodilla se doblará ante el Rey Jesucristo, ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y eso lo podemos ver ahí en el Filipenses capítulo 2, versículo 10, y en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículos 4 y 6. Entonces, un día dice la palabra de Dios que toda criatura se inclinará ante el nombre que se nombra por sobre todo nombre, ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es cuando tú y yo, ¿verdad? Pues nos inclinamos voluntariamente ante Jesús y ahora lo reconocemos como Rey Supremo de nuestra vida. Que te preocupan menos los resultados de los diversos poderes que actúan en otros seres humanos a tu alrededor. Por ejemplo, un maestro, un jefe, un gobierno. Eso ya no nos importa. Realmente nos preocupamos por lo que ese Dios soberano, el Rey de Reyes, el supremo Rey de nuestra vida, indica. Y por eso ahora ustedes y yo venimos a los pies de Cristo en una actitud reverente, ¿verdad? Reconociendo su autoridad, su reino, su poderío, su majestad. Entonces, mis amados hermanos, como Jesucristo es el Rey de Reyes, ¿verdad? Hay que darle gracias porque cuando ahora que ustedes y yo le seguimos, pues nos ponemos bajo su reinado, bajo su autoridad. Cuando nos arrodillamos delante de Él y le confesamos como Señor, eso es la fe que nos lleva a la salvación y vida eterna. Y por eso, pues al pedir que venga su reino a nuestra vida y a la vida de quienes nos rodea, pues vamos a obtener la bendición que tanto anhelamos. Amén. La verdad, mis amados, es que esto que estamos hablando es algo glorioso para nuestras vidas. Empezar a comprender desde dónde el pueblo judío empieza a tener la manifestación de Dios como su rey, como el amo absoluto del universo, que tiene el control de todo. A él no se le escapa nada. Podríamos ver que posiblemente a Dios se le escapó el hecho de que sus hermanos, los hermanos de José, lo quisieran asesinar y que en vez de asesinarlo lo vendieran. Pero al tiempo, en estos días, nos vamos a dar cuenta cómo Dios, ¿verdad? Tiene un plan perfecto para la vida de José. Y ahora, pues ya al tiempo, teniendo los escritos, pues podemos ver que José cumple a cabalidad el diseño, el plan que Dios trazó para su vida, ¿verdad? Y podemos ver cómo después José, pues tuvo una situación muy especial y efectivamente sus hermanos se tuvieron que doblegar delante de él, que hasta su padre y su madre tuvieron que inclinarse ante él, porque Dios, después de que él había sido vendido como un esclavo, Dios lo posiciona de una manera espectacular y lo convierte en el segundo después de Faraón, en todo el imperio, en todo ese reino de Egipto, que en ese momento es como si dijéramos que Dios te convierte en el vicepresidente
de Estados Unidos de Norteamérica, que es el segundo hombre al mando de esa gran nación y que ahora pues es la nación más poderosa del mundo, ¿verdad? En aquel tiempo era Egipto, en ese momento era Egipto la nación más poderosa del mundo. Y José viene a ser, después de haberlo vendido como un esclavo y después de haber pasado por años terribles situaciones, consecuencias de la esclavitud, después él se convierte en el segundo al mando de ese reino glorioso en ese tiempo, después de Faraón. Y sus hermanos y sus padres tienen que venir a doblegarse delante de él. Hoy te quiero decir que si en este momento tú estás pasando por situaciones críticas, adversas, a lo mejor algo que tú honestamente no deseas para tu vida, yo te quiero decir que por favor atiendas a esta palabra. Dios tiene el control de tu vida. Dios sabe por qué te está pasando por ese trago amargo, por ese desierto, por ese crisol, por ese fuego, por ese dolor. Porque Dios te está transformando desde lo profundo de tu corazón para que puedas vivir la experiencia gloriosa de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Si tú no eres transformado, desgraciadamente puedes perder muy rápido lo que Dios traiga a tu vida en bendición. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña que tú y yo tenemos que ser odres nuevos. Un odre nuevo es un recipiente de cuero que se utiliza para contener un vino nuevo, o sea, la bendición de Dios. Es así como se entiende este pasaje bíblico. Si nosotros no somos transformados y nos quedamos como odres viejos, resecos, cuando viene el vino nuevo, que es la bendición de Dios, la resequedad de ese cuero viejo no permite que sea flexible. Cuando viene el vino nuevo tiende a seguir fermentando. Por lo tanto, va a gasificar y entonces, como se sella el odre, si no puede expandirse, porque ya no tiene flexibilidad, porque está cerrado en sus ideas, porque está duro como un cuero viejo, pues desgraciadamente el gas que se produce va a llegar el momento en que va a reventar ese cuero, lo va a romper, lo va a destruir y lo peor, el vino se va a derramar, la bendición se va a perder. Por eso Dios te está tratando en este momento para hacer un cuero viejo y transformarlo nuevamente a un cuero flexible, un cuero nuevo. Déjenme decirles que pasa por un proceso muy fuerte. Se lo pone al sol y luego se humedece, se moja. Y luego se vuelve a sacar al sol y se vuelve a mojar y se vuelve a sacar y se vuelve a mojar. Cuantas veces sea necesaria hasta que ese cuero empieza a reblandecerse. Obviamente, si pudiéramos preguntarle al cuero si le gusta que lo mojen y lo metan al sol y lo vuelvan a mojar, va a decir, no me gusta, yo no quiero pasar por eso. Me duele, me lastima. Pero es necesario para que en el momento en que Dios llene ese odre, ese cuero refrescado, flexible, con una mente renovada, porque eso es verdaderamente de lo que está hablando Dios, renueva nuestra mente para poder contener la bendición de Dios, todo esto que estamos aprendiendo, entonces el odre pueda crecer junto con la gasificación que tiene ese vino nuevo y no se va a romper, va a lograr contener. Y por eso Dios te está pasando por esa prueba, por eso Dios te está pasando por una condición que a lo mejor tú ahorita no quieres, pero vas a llegar a entender en el momento adecuado de por qué Dios permitió esto. Y le vas a dar la gloria a Dios. Vas a alzar un día tus manos al cielo y le vas a decir, Padre, gracias. Gracias por haberme tomado en cuenta, por no haberme dejado como ese odre viejo al que nadie le hace caso. Gracias porque me tomaste en cuenta para tu reino. Gracias porque me tomaste en tus manos para transformar mi vida. ¿Me dolió? Sí me dolió. ¿No me gustó? De verdad no me gustó. ¿Cómo hubiera querido que no hubiera pasado? Pero hoy que lo entiendo, te doy la gloria, te doy la honra. Entonces, mis amados, este es el día en que Dios está manifestando en nuestra vida de una manera excepcional. Amén. Tómenlo en bendición.
y van a ver cómo Dios se manifiesta gloriosamente en sus vidas. No refunfuñemos. Dejemos de lloriquear, dejemos de estar diciendo, ching, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Dale la gloria a Dios. Dile, Señor, gracias porque me está pasando a mí. Porque a final de cuentas yo sé que tú tienes todo en tus manos, que tienes el plan perfecto para mi vida y que me vas a dar la oportunidad de reconocer todo esto en tu perfecto tiempo. Y a ti sea la gloria. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre.